Bueno, tenemos aquí el robot, que es el proyecto final para electrónica analógica, que se activa mediante fotorresistencias. Aquí vemos como al taparla no se mueve el motor, y si la destapamos sí se mueve. También se puede activar por sonido. Al hacer ruido, los motores se mueven alternadamente, haciendo que se mueva también el robot. Y bueno, veremos cómo funciona a continuación, mostrando cada uno de sus componentes y cómo funciona cada uno de ellos. Bueno, primero tenemos el microcontrolador. Este dispositivo es el cerebro del robot. Recibe todas las señales de entrada y envía las de salida. En este caso usamos un Texas Instruments, que vamos a la imagen, del cual solo nos interesa el microchip que tenemos ahí. Y bueno, este básicamente es capaz de realizar operaciones con los datos de entrada y de salida que le enviemos a los pines, con los dispositivos que veremos a continuación. Pero primero tenemos que alimentarlo con 3.3 volts, lo cual es un pequeño problema, ya que tenemos una batería de 9 volts que también es necesaria para conectar los demás dispositivos, como los motores, el micrófono, etcétera, y se puede quemar. Quizás no tan violentamente como así, pero necesitamos un regulador. En este caso usamos uno, como se muestra en la figura. Le conectamos un capacitor a la entrada y uno a la salida para estabilizar los voltajes y que pueda funcionar correctamente. Con esto es capaz ya completamente de darnos a la salida un voltaje de 3.3 volts, que es perfecto para nuestro microcontrolador y nuestros amplificadores operacionales que veremos a continuación. Aquí podemos ver básicamente cómo quedó configurado en el robot finalmente. Bueno, los sensores de luz son una parte importante de nuestro robot. Como vemos en esta figurita, son esos como ojitos que al detectar luz se mueve el robot a la izquierda o a la derecha, o a los dos se puede mover al mismo tiempo. Bueno, para esto utilizamos este circuito que podemos ver. Este rombo es un puente de resistencias, del cual en la parte de la izquierda tenemos un voltaje fijo, y de la derecha tenemos un voltaje que depende de la luz que llega al circulito con las flechitas, que es el fotorresistor. Si el voltaje de la derecha es mayor que el de la izquierda, el amplificador operacional se va a encargar de darnos un voltaje de salida de 3.3 volts, que es un 1 lógico para nuestro microcontrolador, lo cual le dará la señal de que debe de mover ya sea el motor izquierdo o el motor derecho con el otro bloque. Como ven, son exactamente iguales los dos bloques. Y así es como quedó el izquierdo y el derecho montados en la protoboard. Igualmente que con la luz, este robot reacciona al sonido, así que cuando hagamos un sonido o le hablemos, el robot se moverá como se veía en la animación. Esto lo hacemos mediante el siguiente circuito, que como ven a la izquierda tiene un circulito que es el micrófono Electret, el cual cuando no le estamos hablando genera una gran impedancia y hace que la corriente entre al amplificador, que está en un modo de restador, lo cual hace que al entrar el voltaje del micrófono lo reste y nos dé lo más parecido a un cero para nuestro microcontrolador. En el caso en el que hablemos, la corriente se irá por el micrófono, lo cual hará que tengamos un voltaje mayor en la salida del amplificador operacional, por lo cual nuestro microcontrolador lo detectará y finalmente moverá los motores alternadamente. Y lo podemos ver también cómo quedó montado ya en nuestra protoboard. Ahí vemos los resistores, el capacitor y el micrófono. Bueno, tenemos el buzzer también. Este emite el sonido
y básicamente está conectado en un modo de seguidor de voltaje. ¿Qué hace esto? Mantiene el voltaje de salida del pin exactamente igual, pero lo aísla del buzzer, lo cual evita problemas de poder. Aquí podemos ver cómo quedó montado en la protoboard, solo que ese sin el buzzer, y con el buzzer tapa algunos cables, por eso están separados las fotos. Finalmente tenemos la parte más importante del robot que hace que se mueva, que es los motores. Esto lo hace con transistores en modo conmutado, que hace que al nuestro microcontrolador dar un 1 lógico de salida, o sea 3.3 volts, funciona el transistor como un switch, se encienda y deje pasar la corriente al motor. En el caso en el que dé un 0 lógico o 0 volts, el transistor simplemente será como un aislante y evitará que pase la corriente al motor. Finalmente tenemos un diodo conectado al motor que evitará que el campo magnético del mismo motor regrese corrientes a nuestro microcontrolador y lo pueda dañar. Y finalmente tenemos aquí cómo quedaron configurados en la parte izquierda y derecha del protoboard los motores.